過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Rei observó cómo el supervisor entraba en la arena, seguido por los aspirantes a Chunin. El supervisor era sorprendentemente Ayate Gecko. Dado que Suna no iba a invadir, no había nadie que pudiera matar al tipo, así que obtuvo el puesto. Por supuesto, con lo estricta que era la seguridad en Konoha y con la cantidad de sellos esparcidos por la aldea, si algún ninja de Konoha era atacado en Konoha, el lugar estaría repleto de ninjas de Konoha unos segundos después. Rei realmente no tenía idea de cómo Baki pudo matar a Ayate en medio de Konoha sin que nadie se diera cuenta de lo que sucedió. Se suponía que Konoha era una maldita aldea ninja y no tenían a nadie ni nada que vigilara a los ninjas extranjeros en su territorio. Permitieron que ocurriera un asesinato de su ninja dentro de su aldea justo después de que Orochimaru matara a un equipo de Taki, dentro de su aldea. Cuando vio esa escena en su vida pasada, a Rei realmente no le importó ni pensó en ello, pero ahora tenía un poco más de conocimiento sobre cómo funcionaban las aldeas ocultas, o mejor dicho, cómo deberían funcionar. No podía comprender lo incompetentes que debían haber sido los altos mandos de Konoha para permitir que eso sucediera 2 veces seguidas. Una vez hubiera sido comprensible. Especialmente si el asesino era Orochimaru. El problema seguía siendo que nadie sabía de él, lo que significaba que no hubo una renovación suficiente de la seguridad después de su deserción, pero era comprensible. Pero después de eso, los Anbu de Konoha deberían haber estado en todas partes. ¿Cómo podía morir un tipo en medio de la aldea sin que nadie lo presenciara? Rei sonrió torpemente y decidió dejar de lado ese hilo de pensamientos, ya que no conducía a ninguna parte. Aún así, lanzó una mirada a Hiruzen, que parecía frustrado, tratando de no mirar fijamente a Orochimaru sentado en el área de los Kage. Mirando hacia la arena, Rei notó que los finalistas finalmente estaban reunidos. Allí estaba todo el equipo 7 compuesto por Hinata Hyuga, Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha. Esto hizo que Tsunade se sintiera orgullosa y alegre. Los niños no tenían ninguna posibilidad contra la mitad de los concursantes, pero el hecho de que todos llegaran a la final con este tipo de competencia fue suficiente para su ascenso. Aún no lo sabían, pero se convertirían en Chunins después de esto sin importar qué. No porque lo merecieran, sino porque complacieron a su superior. Sorprendentemente, Pakura, Ringo y Konan encontraron un frente común, ya que rápidamente le dijeron a Tsunade que era una muestra repugnante de favoritismo, pero su respuesta fue simple. Ella simplemente se burló y dijo, soy la daimyo, puedo favorecer a quien quiera. Y ese fue el final de esa discusión. No es que Pakura realmente pudiera quejarse. Era obvio que favorecía mucho a los hermanos Sabaku. Ringo podría no tener favoritos ni Rei pensó que realmente le importaba lo que Tsunade hiciera con el equipo 7. Probablemente se quejaba solo por quejarse. Y Konan tenía esa sonrisa de lo apruebo, pero mostrarlo públicamente estaría por debajo de mí mientras reprendía verbalmente a Tsunade. En realidad no importaba. Tsunade tenía razón. Todos tenían favoritos. Si el favoritismo no existiera, Hiruzen Sarutobi nunca se habría convertido en Hokage. Danzo Shimura nunca habría tenido la oportunidad de llegar tan alto en los rangos de la aldea. Koharu y Yamura nunca se habrían convertido en los consejeros de los Hokage. Jiraiya probablemente seguiría siendo fuerte, pero no había forma de que hubiera sido un maestro de sellos, y Orochimaru probablemente nunca sería un psicópata.
Tener talento era bueno, pero fueron los recursos que Hiruzen les dio a estos dos últimos los que les permitieron convertirse en las potencias que eran ahora. De una forma u otra, una parte significativa de la capacidad de llegar tan alto se debió al favoritismo de algún tipo. Pero nadie quería que lo criticaran y, en algunos casos, a algunas personas les encantaba usar "no puedo favorecer a nadie debido a mi alta posición" como una buena excusa para la gente ingenua que realmente creía en esas tonterías. Junto al equipo 7 estaba Yakumo Kurama como el único finalista del equipo 8. Por lo que Rei escuchó de Tsunade, Kurenai estaba un poco descontenta porque sus hijos no aprobaron, pero estaba igualmente encantada de que su estudiante favorito llegara a la final. El mes pasado, Yakumo tuvo un intenso programa de entrenamiento, probablemente haciendo que se regañe a sí misma por aprobar. Después de todo, Kurenai aprendió algunos métodos de entrenamiento extremos pero efectivos de su aprendizaje con Tsunade. El último finalista de Konoha fue Shikamaru Nara, quien miró aburridamente las nubes. Shikaku no podría haber estado más orgulloso cuando vio la expresión de absoluto aburrimiento y desinterés en el rostro de su hijo. Era un verdadero Nara de hecho. Luego estaban los dos finalistas de Kirigakure. Akuyuki y Chojuro. Chojuro tuvo un mes abundante bajo el cuidado no tan tierno de Raiga porque Ringo no se molestó en entrenar a sus genins, incluso si realmente quería ganar las apuestas contra las otras chicas de Rei. En cuanto a un Kage que entrena a un genin, Ringo era la última persona a la que le importaba la opinión de los demás. Sin embargo, Aku tuvo una maestra en la forma de Yuriko Yukimi, por lo que existía la posibilidad de que aprendiera el modo sabio de la nieve de ella si la impresionó lo suficiente. Naturalmente, Muriko vino a enseñarle solo porque le debía un favor a Ringo. Por alguna razón, Rei dudaba que Aku recibiera ese trato gratis, pero no insistió. Suna estaba representada por Gaara y Temari. Pakura tenía mucha confianza en Temari y Rei tuvo que admitir que no era infundada. Temari era muy fuerte, pero se preguntaba cómo le iría contra el equipo Uzusio, ya que eran tan jóvenes como ella, pero también tan talentosos. En cuanto a Gaara, estaba bien. Como no había Rasa ni Shukaku para torturar mentalmente al niño, era solo eso. Un niño. Pakura lo entrenó para que algún día manejara efectivamente el poder de Shukaku, pero no se excedió ni intentó convertirlo en algún tipo de arma. Por lo tanto, su juventud se conservó. Los últimos participantes fueron el equipo Uzusio. Kimimaro estaba estoico, Tayuya sonreía arrogantemente, pensando que esto sería pan comido, y Karin estaba nerviosa porque sabía muy bien que ninguna de las chicas de Rei era buena gente. Ella esperaba totalmente algún tipo de que te jodan de este torneo ya que dudaba que Tsunade permitiera que los rangos S se enfrentaran a los genins de su aldea. Especialmente porque por lo que había visto, los niños de Konoha eran exactamente eso. Talentosos pero aún así genins que, en el mejor de los casos, eran de nivel Chunin. Y aunque Karin no tenía idea de cómo Tsunade lidiaría con este problema, sus instintos le decían que no le gustaría. Ni Kumo ni Iwa estuvieron representados en el torneo, pero tanto Tsuchikage como Raikage recibieron invitaciones al evento porque la tradición así lo dictaba. Nadie esperaba que aparecieran por razones obvias pero, como vinieron, Tsunade les dio la bienvenida. Si no supiera su plan, habría estado nerviosa, pero como Konan era una espía tan buena, no había nada de qué preocuparse. Rei se preguntó qué cara mostrarían después de ver a estos jóvenes talentos, miró a los adolescentes en la arena y sonrió. Algunos eran indiferentes, algunos nerviosos, otros parecían resignados, algunos estaban entusiasmados y a uno o dos simplemente no les importaba. Ninguno de ellos sabía contra quién pelearían. Durante el último mes, tuvieron que apresurarse para reunir información sobre cada participante y prepararse en consecuencia para cada eventualidad. Era una tarea imposible, que se suponía que los pondría bajo mucha presión y estrés mientras simulaban una situación antes de una verdadera batalla a muerte en el campo. Las finales del examen Chunin comenzaron en el segundo en que terminaron las preliminares. Simplemente no se les dijo a los participantes. Ayate se acercó a los finalistas y tosió. El primer encuentro será entre Yuuga Hinata y Kurama Yakumo. Los dos participantes, por favor, prepárense para la pelea. Los demás, por favor, procedan a la sala de espera. La arena se despejó a excepción de Ayato, Hinata y Yakumo, y Rei arqueó las cejas ante este enfrentamiento. Veo lo que está pasando aquí. Dijo con expresión inexpresiva y sus ojos se posaron en Tsunade, que estaba sentada en el otro extremo de la arena y lo miraba directamente con una sonrisa burlona. Emparejamiento aleatorio, mi trasero.
murmuró en silencio y sus ojos brillaron mientras su sonrisa burlona se ampliaba y se volvía más petulante. Por supuesto, dado que ella no hizo trampa de la misma manera que Conan, Pakura y Ringo, tuvo que recurrir a otros medios. El encuentro comenzó en silencio, tanto Hinata como Yakumo llegaron a sus lugares designados y Ate levantó la mano en señal de que estaba a punto de comenzar. No hubo burlas, ni bromas previas a la pelea con el objetivo de obtener una respuesta emocional, solo dos kunoichi decididas preparadas para enfrentarse mientras se medían con la mirada. En cierto modo, era exactamente como debería verse el comienzo de una pelea entre dos herederas de clanes nobles. Rei no tenía dudas de que los ancianos Hyuga habrían estado echando espuma por la boca si Hinata hubiera comenzado a insultar vulgarmente a su oponente. El brazo de Ayate cayó y la pelea comenzó cuando saltó hacia atrás. Las dos kunoichi entraron en acción instantáneamente, Hinata se abalanzó sobre Yakumo mientras Yakumo intentaba ampliar la distancia entre ellas saltando hacia atrás mientras ella buscaba en su bolsillo, sacaba un pergamino de almacenamiento e invocaba, nada. Hinata no se detuvo ni por un segundo por lo que sucedió. Ella le lanzó Senbons a Yakumo y trató de cerrar la brecha entre ellos, pero el entrenamiento de Kurenai se mostró y Yakumo evadió ágilmente cada uno de ellos con una gran eficiencia que generalmente no se ve en genins, manteniendo su distancia de Hinata mientras corrían por toda la arena en este juego del gato y el ratón. ¿Un genjutsu, eh? Rei tarareó por dentro, mirando a un lado a Conan que parecía estar muy impresionada con la habilidad de la chica Yakumo. El destello fue breve antes de que fuera cubierto por el humo de la apertura del pergamino de almacenamiento, pero Yakumo sacó algo pequeño y lo usó instantáneamente para su jutsu a tal velocidad que parecía como si su invocación hubiera fallado. Desafortunadamente para Hinata, ella aún no estaba usando su Byakugan. Ya sea por algún orgullo Hyuga mal juzgado, los ancianos esperaban que ella venciera a su oponente sin él, o porque estaba tratando de provocar al usuario de Genjutsu, Rei no tenía idea de por qué. Sin embargo, fue excesivamente arrogante, en su opinión. Las dos chicas se lanzaron por toda la arena a tal velocidad que a la audiencia civil le costó mucho seguirlas con la vista, lo que provocó muchas exclamaciones de asombro en la multitud. Incluso la audiencia ninja estaba impresionada. Esta no era la velocidad que se suponía que poseía un genin. Las dos chicas obviamente estaban muy por encima de sus pares y su habilidad de combate era demasiado buena para sus rangos. Y sin embargo, solo los ninjas más experimentados notaron a Yakumo, la verdadera Yakumo, no el genjutsu clon que Hinata estaba persiguiendo, sentada en el borde de la arena, escondida detrás de un árbol y haciendo furiosamente algunos toques finales en la imagen prediseñada de la arena. Ella ha desarrollado bastante control sobre su linaje. Dudo que la chica Hyuga pueda ver a través de este genjutsu en particular incluso si estuviera usando su Byakugan. Conan habló de repente mientras observaba el encuentro. Obviamente, el genjutsu perfecto del clan Kurama tenía algunos defectos ya que el clan nunca fue muy conocido. Si fuera tan invencible como se decía en los rumores, no habrían sido los Uchiha quienes dominaron el campo del genjutsu en Konoha, pero como los Hyugas dependían demasiado de sus ojos, los miembros del clan Kurama eran su contraataque duro, considerando que su uso de la vista como el medio principal para su genjutsu era simplemente demasiado sutil para que un Hyuga lo detectara solo con la vista, sin importar lo bueno que fuera. El truco era usar más sentidos en tándem para vencer este nivel de genjutsu, pero esa era una técnica muy por encima de los niveles de habilidad de los genin o chunin. Por otra parte, la chica era solo una genin y Rei podía ver incluso a algunos jonin afectados por su genjutsu de área amplia que cubría toda la arena. Su habilidad con su linaje era más que digna de elogio. Rei dudaba que Hinata pudiera ver a través del genjutsu de Yakumo incluso con su Byakugan. Yakumo no estaba tratando de influenciar a Hinata con su chakra. En cambio, estaba creando ilusiones directamente sobre el área circundante a través de su linaje. En el mejor de los casos, un usuario experto del Byakugan podría ver que el área era un poco más rica en chakra ambiental. Kurenai definitivamente le mostró a la chica cómo luchar contra un usuario del Byakugan con genjutsu. Considerando que el linaje de Yakumo se basa en genjutsu y contrarresta su linaje, Rei se encogió de hombros. Era obvio que Yakumo estaba demasiado bien preparado para enfrentarse al mejor linaje de detección de genjutsu de la aldea. Se preguntó si Kurenai preparó a Yakumo para toda la participación. Conan se rió entre dientes, qué muestra descarada de favoritismo. Por su tono era obvio que lo decía como un elogio.
Se suponía que un instructor Jonin debía entrenar a sus pupilos y Yakumo claramente había ganado el premio gordo con lo dispuesta que estaba Kurenai a entrenarla. Bueno, considerando que Anko es la mejor amiga de Kurenai y ella piensa en Hinata como su aprendiz, Kurenai probablemente sabía que Anko hablaría sobre las habilidades y fortalezas de Yakumo, tal vez incluso ayudaría a Hinata a desarrollar una forma de luchar contra ella. Añadió Rei con una sonrisa irónica. Ah. Así que esto es básicamente una pelea entre Anko y Kurenai para ver quién puede preparar mejor a su protegida. Conan asintió con la cabeza en comprensión, encontrándolo divertido. Anko era más fuerte que Kurenai, pero Kurenai era definitivamente la mejor maestra de las dos. Eso igualaría las probabilidades. Empezó a pensar si Hinata no estaba usando su linaje por algún otro propósito que no fuera la simple arrogancia. En la arena, Yakumo había terminado con su pintura y sonrió para sí misma con alivio. Estuvo nerviosa durante estos últimos 5 minutos, siempre preguntándose si su dibujo prediseñado del genjutsu resistiría contra Hinata, pero afortunadamente, lo hizo a pesar de no ser perfecto. Cuando Yakumo escuchó que su oponente iba a ser la heredera Hyuga, se sintió un poco conmocionada. Claro, tenía un plan contra ella ya que era una de las pocas personas sobre las que se podía obtener información con bastante facilidad en Konoha, pero los Hyuga siempre eran oponentes difíciles para los usuarios de genjutsu. Pelear con Hinata significaba que más del 80% de su repertorio de jutsu se volvía completamente inútil. El taijutsu también era un fracaso porque, si bien se volvió mucho más capaz en una pelea física desde que comenzó a entrenar con Kurenai, todavía era un poco más frágil para una kunoichi. Curiosamente, cuanto más ejercitaba su cuerpo, más aumentaba su yang, pero para su frustración, esto también aumentaba su yin exponencialmente mientras intentaba alcanzar el equilibrio anterior. Por lo tanto, cuanto más intentaba mejorar físicamente, más potente se volvía su genjutsu y su cuerpo mejoraba solo muy ligeramente. Eso estaba volviendo loca a Yakumo. No había forma de que hubiera ganado contra un Hyuga entrenado en una pelea física a menos que el Hyuga en cuestión fallara en ambos ojos, al menos un brazo y una pierna. Era triste, pero esa era la verdad y tenía que lidiar con eso. Eso no significaba que no pudiera enviar una mirada acalorada a la proyección de genjutsu que Hinata estaba persiguiendo. Estar lo suficientemente en forma para tener ese tipo de velocidad, una chica podría soñar. Por otro lado, Hinata tenía ese tipo de velocidad. En el segundo en que vio eso, Yakumo resopló y decidió ser más vengativa con su próximo movimiento, lo que resultó en que su imagen fuera un poco más peligrosa. Lo único efectivo que le quedaba a Yakumo era su linaje. Nunca estuvo tan contenta de haber escuchado a Kurenai y de haber experimentado hasta qué punto podía dibujar previamente una imagen para que aún fuera utilizable en una pelea. Saber que estaría peleando en la arena de Konoha fue de gran ayuda. Me gustaría ver a una persona en plena forma, pensó y comenzó a canalizar su chakra en la imagen con la arena en llamas, usando su linaje para tejer una ilusión intrincada y realista por todo el entorno. En el segundo en que el chakra de Yakumo se encendió, todo el cuerpo de Hinata se detuvo de golpe, sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que el Yakumo frente a ella no era real. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, el calor la envolvió. Rei observó como unas llamas rugientes envolvían de repente toda la arena, llamas que alguien con las reservas de chakra de Yakumo nunca sería capaz de usar. Francamente, le recordó un poco a la gran aniquilación de fuego de Madara. Claro, las llamas eran mucho más débiles, tenían mucho menos chakra en ellas, pero su volumen era asombroso. Su mente comenzó a ir a toda velocidad, pensando en cómo se podría utilizar esta habilidad al máximo de su potencial. Mierda, afirmó secamente después de un rato, las llamas seguían enloqueciendo en la arena, aturdiendo a la audiencia en un silencio horrorizado. La chica Kurama básicamente está usando el primer principio de la creación de todas las cosas. Ella está convirtiendo instintivamente la energía espiritual y dándole una forma. Yin creó una forma y Yang le dio vida a dicha forma. Esa fue la creación de todas las cosas en pocas palabras. Obviamente era mucho más complicado que eso, pero esto era simplemente ridículo. Nadie sabía exactamente qué hacía que el linaje del clan Kurama fuera tan especial. Ahora, Rei descubrió la verdad e incluso él estaba estupefacto. No me extraña que se rumoree que su genjutsu es inquebrantable. Conan sonrió irónicamente. La mayoría de los ninjas ni siquiera han comenzado a manipular el yin y el yang. Incluso aquellos hábiles según los estándares de las naciones elementales en estas dos cosas, apenas arañaron la superficie.
derrotar algo que uno ni siquiera comienza a entender era improbable. Lo más probable es que se necesite un Mangekyo Sharingan para salir de eso si uno no tiene idea sobre la manipulación del Jin. Conan continuó. Yakumo definitivamente ganó su atención. Las cosas que podría lograr si comprendiera cómo funcionaba su habilidad. Al escuchar a Conan, Rei se rió entre dientes, mirando tranquilamente hacia la arena con un brillo divertido en sus ojos cuando vio algo interesante. Eso, oh. Se quedó en silencio y los ojos de Conan se abrieron ligeramente cuando la arena explotó en un vórtice azul de chakra giratorio similar a un tornado. El chakra se arremolinó en una enorme imitación de la técnica Yuga Kaiten, excepto que no estaba concentrado en un área pequeña alrededor del usuario, sino que un torbellino masivo fue enviado hacia afuera sin mucho control. La razón por la que Rei se divirtió fue que notó algo en la técnica. Manipulación de la gravedad. Hinata Hyuga, de 13 años, no tenía suficiente chakra para crear un vórtice que abarcara toda la arena, por lo que la razón por la que esto estaba sucediendo naturalmente debería ser algo más que su habilidad. Y cuando Rei miró más de cerca, pudo ver un toque de azul en el Byakugan de Hinata, mientras que una manipulación de la gravedad subconsciente estaba imbuida en la técnica. Realmente interesante. Me pregunto si este es el resultado del régimen de entrenamiento especial de Tsunade que le estaba dando a la niña a través de Anko. Rei murmuró para sí mismo con diversión en su voz. La persona con más conocimiento en la evolución de linajes era Tsunade, y considerando quién era el maestro de Hinata, el culpable de esta situación era obvio. Realmente la envidio. Conan habló de repente mientras observaba los fuertes vientos impulsados por chakra que giraban en la arena, haciendo que la audiencia se agarrara firmemente a sus asientos, debido al viento que hacía por todos lados. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Rei miró a Conan, quien le dio una pequeña sonrisa incómoda. Solo pensé en lo que estábamos haciendo a su edad. 13 y ya creando un espectáculo como este. La chica va a ser famosa. ¿Tú de todas las personas te vas a quejar del poder de un linaje? Rei dijo secamente. Cállate. Conan rió, solo porque mi linaje sea fuerte no significa que no pueda envidiar a los demás. Rei puso los ojos en blanco y redirigió su atención nuevamente al encuentro ya que el torbellino de vientos y chakra finalmente se estaba calmando. La arena estaba devastada. El árbol que estaba dentro fue arrancado de raíz y el suelo mostraba cortes superficiales. En medio de esta devastación estaba Hinata, de pie y sosteniendo su cuerpo con las manos en las rodillas mientras jadeaba por el esfuerzo. Su cuerpo mostraba quemaduras leves por todas partes, al igual que su ropa, y la chica obviamente estaba haciendo muecas de dolor. Yakumo ciertamente tenía la intención de cocinarla y eso hizo que Hinata no sintiera remordimiento por lo que había hecho. Sin embargo, estaba claro que este era su último movimiento en esta pelea. Si Yakumo lograba salir de ella, la pelea era una pérdida segura para Hinata. No estaba en condiciones de continuar. Ni mental ni físicamente. Solo mantenerse de pie requería mucho esfuerzo. Afortunadamente para Hinata, Yakumo fue noqueada en el borde de la arena, luciendo varios cortes y desagradables moretones por todo el cuerpo. Por su estado, no sería sorprendente que tuviera numerosos huesos rotos. Ella estaba en el otro borde de la arena que donde estaba parada cuando comenzó el jutsu de Hinata. Durante la técnica de Hinata, el torbellino estaba lanzando el cuerpo de Yakumo como si fuera una muñeca de trapo, golpeándola contra el suelo antes de levantarla en el aire nuevamente y no tenía forma de salir de él mientras la fuerza giratoria se apoderaba de ella. Yakumo estaba claramente fuera de combate, no solo para este combate sino también para sus deberes ninja. Ella debía al menos un mes en el hospital. Al ver que la pelea había terminado, Ayate apareció en la arena de nuevo, junto con ninjas médicos que rápidamente se llevaron a Yakumo y Hinata con ellos en las camillas. El ganador de la primera ronda es Hinata Hyuga, anunció Ayate, su tono aún un poco aturdido por el espectáculo que acababa de ver de un genin. Solo entonces la multitud se dio cuenta de que el partido ya había terminado. La técnica de Hinata literalmente les quitó el aliento y los aturdió en sus asientos. Tanto los ninjas como los civiles estaban asombrados por lo que acababan de presenciar. Los civiles eran fáciles de impresionar. Contrariamente a la creencia popular, los ninjas no iban por ahí mostrando sus movimientos. Los civiles eran realmente ignorantes de qué poder ejercían realmente los ninjas. Tenían una idea aproximada pero, honestamente, eso no significaba mucho.
Al ver de primera mano toda la arena siendo devastada por una técnica de un genin, naturalmente, se quedaron sin palabras. Incluso los daimyos, que tenían la mejor idea sobre la destreza de los ninjas, no pudieron evitar sentirse conmocionados por el espectáculo. Los ninjas, por otro lado, no podían creer que una niña de 13 años lograra producir tal técnica cuando la mayoría de los honins tendrían dificultades con los requisitos de chakra de eso. En sus mentes, Konoe ganó un nuevo prodigio. Y mientras el orgullo florecía en las mentes de los ninjas de Konoha, mientras celebraban interiormente el nacimiento del nuevo genio, el Tsuchikage y el Raikage en la caja de los Kage tenían expresiones amargas. Especialmente el Raikage, que se dio cuenta de quién era la chica Yuga. La situación habría transcurrido tranquilamente sin ningún conflicto, como mucho, los dos líderes habrían comenzado a planear y conspirar silenciosamente sobre cómo deshacerse de Hinata o secuestrarla, pero, entonces, ¿qué piensas de mi chica Yuga, Raikage? Tsunade preguntó con aire de suficiencia mientras aparecía junto al asiento de Shikaku, apoyándose en él con su hombro mientras miraba directamente a Raikage con una sonrisa burlona, dirigiéndole el insulto obvio porque ordenó el secuestro de Hinata hace todos esos años. Básicamente estaba diciendo, esto podría haber sido tuyo, lástima que seas incompetente, con su expresión. No hace falta decir que Raikage no se lo tomó bien y se enojó, pero sin importar la ira que sentía Raikage, no podía simplemente atacar. Esta no era su aldea y estaba prácticamente rodeado de ninjas enemigos. Sin mencionar que había numerosos invitados importantes en la audiencia. Él respondió de la única manera que podía. Verbalmente. Ella es pasable. Raikage gruñó bruscamente. Tal vez algún día ella te suceda y te patee el trasero mientras recibe un apodo genial por ello también. Ojalá. No estás ni cerca del nivel de Anzo, niño. Tsunade resopló burlonamente, recordándole su menor edad en comparación con ella. Tampoco estás al nivel de tu padre, para el caso. Mientras decía eso, observó alegremente a Raikage ponerse rígido. Gracias a Conan, ella sabía que la mayor debilidad de Raikage era su necesidad profundamente arraigada de superar a su padre, el tercer Raikage. Teniendo en cuenta que el tipo podía luchar contra Chibi hasta desenvainar y que la única herida que recibió fue autoinfligida, eso era una tarea bastante difícil. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Shikaku intervino rápidamente, forzando una sonrisa en su rostro mientras le daba a Tsunade una breve y sutil mirada suplicante mientras también le hacía una señal discreta al Anbu escondido cerca para que trajera algunas bebidas. El Anbu realmente no quería hacerlo. Presentar algo a estos ninjas legendarios significaría acercarse a ellos cuando están algo enojados. Desafortunadamente, Tsukage le ordenó, Tsunade y se miraron fijamente durante unos largos segundos, y Shikaku comenzó a pensar que su distracción falló cuando Tsunade se giró hacia él, ignorando por completo a Raikage, que seguía intentando prenderle fuego con su mirada. Sake estaría bien, gracias. Habló agradablemente, lo que provocó que los labios de Shikaku se crisparan ante el giro de 180 grados que hizo en ese momento. Incluso Ringo, que se sentó en su silla con aire pensativo y esperó aburrida a que terminara este evento inútil, no pudo evitar sonreír ante la exhibición. Tomaré agua, dijo Pakura con una sonrisa, a pesar de saber que Shikaku simplemente quería romper el conflicto entre los dos. ¿Puedo tomar un poco de dango? Preguntó Orochimaru con una sonrisa divertida, sus ojos se cernieron sobre Tsunade con un brillo curioso como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complicado. En cualquier otro momento, no le hubiera gustado nada más que el conflicto escalara a golpes, pero ahora no era el momento. Sus planes dependían del tiempo y si Raikage decidía simplemente ir a por Tsunade, todo se habría ido al infierno instantáneamente. Orochimaru no tenía ningún deseo de hacer que todos estos meses de planificación y preparación se desperdiciaran por culpa de un musculoso vestido de relámpagos con problemas de ira. Tampoco apreciaba que su ex compañera de equipo fuera su yo malcriado y idiota habitual. Tsunade era un gusto adquirido que sabía agrio o amargo incluso después de adquirirlo, dependiendo de si quería burlarse o directamente enojarte. Él no era un fanático, había una razón por la que nunca se acercó a ella después de su deserción, a pesar de que sabía que ella realmente no lucharía contra él por Konoha. Su experiencia habría sido invaluable para sus experimentos, pero Tsunade era una de las pocas personas raras que podían enojarlo a diario debido a lo bien que conocía sus señales. No había forma de que Orochimaru la reclutara a menos que no tuviera otra opción. Como era de esperar, la hospitalidad de Konoha es, como siempre, cuestionable.
Y aquí tenía mis esperanzas puestas en la demostración anterior durante la procesión. Tsuchikage habló, mirando a Tsunade con desprecio. Al menos cuando el mono mandaba, había orden. Los niños de estos días, fingió un suspiro con falsa decepción en su tono. Cállate. Esta es una charla entre adultos, enano. Sé un buen chico y vuelve a tu postura de indecisión hasta que al menos llegues a nuestros hombros. Tsunade chasqueó la lengua. Tsuchikage y los otros Kages se quedaron momentáneamente atónitos por lo directa y brusca que era Tsunade. Su insulto a Raikage al menos fue velado, pero la mente de Tsuchikage tardó unos momentos en reiniciarse antes de que se pusiera rojo. No solo se representaba a sí mismo, sino también a toda su aldea. Insultarlo significaba insultar a la totalidad de Iwa. Los insultos velados eran una cosa, pero esto no podía tolerarse. ¿Cómo te atreves? Comenzó, pero Tsunade lo interrumpió de inmediato. No, ¿cómo te atreves a hablarle así a un daimyo? Preguntó secamente en un tono firme que no dejaba lugar al desafío. Eso hizo callar a Onoki mientras apretaba los dientes al darse cuenta de que Tsunade ya no era solo una ninja de alto rango de poca monta. Ella era una daimyo de buena fe y eso significaba que estaba oficialmente más arriba que él en la proverbial escala social. Era tan fácil olvidar este hecho cuando Shikaku era el Hokage. Por supuesto, ningún daimyo era lo suficientemente estúpido como para actuar con superioridad frente a un Kage, pero aparentemente a Tsunade no le importaban en lo más mínimo las dinámicas sociales habituales no mencionadas. No hables fuera de tu posición como la bombilla sobrevalorada y cabezona que tienes a tu lado. Añadió con indiferencia, pero sus ojos miraron directamente a los de Raikage y sus labios se estiraron en una sonrisa burlona cuando el hombre permaneció en silencio. Con su superioridad establecido, ella lo tomó como su victoria. A Shikaku, por otro lado, no le gustó lo tranquilo que era el hombre normalmente bullicioso. Se sentía demasiado como una tranquilidad antes de que un volcán entrara en erupción. Decidió actuar, aunque solo fuera para prevenir un desastre. Pero su intento fue inútil e innecesario. A pesar de la imagen habitual que el hombre retrataba, era Raikage y eso significaba que tenía suficiente paciencia para el trabajo. De hecho, el patético intento de Shikaku lo insultó más que los golpes de Tsunade. ¿Crees que un intento tan patético me habría detenido si hubiera querido atacarla? Preguntó Raikage, mirando condescendientemente a Shikaku, señalando que notó el sutil Kagemane no Jutsu extendiéndose discretamente a través de las sombras interconectadas de sus sillas, conectando con sus pies. Probablemente no por más de un segundo o dos, pero no estaría de más intentarlo. Shikaku dijo perezosamente con una sonrisa sardónica y una expresión que gritaba lo molesta que encontraba toda esta situación. ¿Te importaría calmarte, por favor? No querríamos causar una escena frente a todas estas personas importantes, ¿verdad? Antes de que Raikage pudiera reaccionar, Shikaku se volvió hacia Tsunade. Sabía cómo calmar la situación. No importaba cómo se lo mirara, Tsunade la inició, así que tenía que terminarla con ella de una manera que satisficiera a todas las partes y no ofendiera a nadie. La diplomacia era una lata. ¿Podrías dejar de molestar a nuestros invitados, señorita Tsunade? Preguntó Shikaku cortésmente, con una gran cantidad de fastidio presente en su tono. Es por eso que los mocosos malcriados no deberían estar en posiciones de liderazgo, pensó Shikaku, sus ojos entrecerrados se movían lentamente de Tsunade a Raikage y viceversa. Tsunade hizo pucheros en respuesta, sabiendo que su diversión había terminado ya que hacer las cosas más difíciles para Shikaku de lo que esto hubiera sido un movimiento de idiota, mientras que Raikage se burló de la reprimenda desenfadada. Bromeando, su trasero. Ella lo estaba insultando descaradamente y todos lo sabían. Pero, causar una escena frente a tantos daimyos y comerciantes importantes de todas las naciones elementales no sería bueno. Todavía no. Solo podía dejarlo pasar. Por ahora. Shikaku suspiró resignado mientras Tsunade se alejaba con Shunshin y él se quedó con dos Kages indiferentes y dos descontentos. Oh, y también estaba el claramente irritado pero curioso Orochimaru. A veces, su vida apestaba. Pero recientemente, siempre era por Tsunade, decidiendo renunciar a ese hilo de pensamientos ya que no había nada que pudiera hacer al respecto de todos modos. Miró hacia la arena, y gimió cuando una comprensión lo golpeó. Así que ella no estaba aquí para ser una molestia. Ella solo vino e insultó a Raikage y Tsuchikage porque estaba aburrida y tenía tiempo libre durante los 10 minutos de descanso entre los combates. Se dio cuenta secamente cuando vio a Yate a punto de anunciar el segundo combate. ¿Podrían venir Kimimaro, Kaguya y Tayuya a la arena?
Cuando Rei escuchó a Hayate decir eso, gimió y murmuró. Así que no fue una coincidencia. No era imposible que los compañeros de equipo pelearan entre sí en este tipo de evento, ya que los encuentros normalmente se elegían al azar, pero era muy raro. El problema con eso era que Konoha era el único grupo que elegía quién pelearía con quién y este emparejamiento estaba empezando a parecer muy sospechoso no solo para Rei sino también para sus chicas. Tsunade ignoró expertamente 3 pares de ojos despreocupados que miraban en su dirección, optando por disfrutar del manjar frente a ella. Era solo una excusa para no levantar la cabeza y encontrarse con esas miradas, pero funcionó. Cuando Orochimaru escuchó quién pelearía, no pudo evitar animarse con interés curioso. Definitivamente tenía un problema con Tayuya por desertar, pero cuando descubrió que ella estaba incluida como genin de Uzusio, no pudo evitar encontrarlo gracioso. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Ese sentimiento lo abandonó en el segundo en que atacó al equipo de Uzusio en el bosque de la muerte. Frunció el ceño brevemente al recordar ese encuentro. Debería haber ido completamente a su favor, pero los mocosos de Uzusio eran fuertes y se preguntó cómo Tayuya se volvió tan fuerte en tan poco tiempo. Pero Tayuya no parecía su yo burlón y seguro de sí mismo habitual en este momento. Considerando que la niña Kaguya estaba en un equipo con ella, eso solo podía significar una cosa. No estaba segura de su victoria. Interesante, Orochimaru se lamió sutilmente los labios. Después de todo, estaba muy interesado en un sobreviviente del clan Kaguya, y en la lucha contra él, Kimimaro no hizo mucho. Su destreza era un misterio y a Orochimaru no le gustaban los misterios. Como mínimo, Tayuya podría ser una herramienta para poner a prueba la habilidad del chico antes de que Orochimaru se ocupe de ella en la invasión. La última vez, la chica tuvo la suerte de tener compañeros de equipo a su alrededor, pero sin importar su destreza mejorada, Orochimaru estaba seguro de que podría enfrentarse a ella en un 1 contra 1. Después de todo, la fuerza no lo era todo en el mundo ninja. Hayate comenzó el encuentro y saltó hacia atrás, pero a diferencia del anterior, los dos combatientes no saltaron instantáneamente el uno contra el otro. Kimimaro y Tayuya se miraron fijamente en la arena, Kimimaro estoico mientras que Tayuya estaba visiblemente de mal humor por este enfrentamiento. Como parte del mismo equipo, se enfrentaban entre sí de forma regular, por lo que sabían cómo luchaba el otro, y no hace falta decir que Kimimaro no era el oponente favorito de Tayuya. Oye, idiota. Voy a limpiarte esa cara de indiferente que tienes de la cara. Tayuya frunció el ceño al ver la expresión perpetuamente despreocupada de Kimimaro. La mayor parte de ello se debía a que la fachada desinteresada de Kimimaro la estaba molestando. Sorprendentemente, honestamente estaban bastante igualados la mayor parte del tiempo. Por eso también Rei sospechó que había juego sucio con este emparejamiento. Tantos emparejamientos habrían sido una completa derrota para uno de los participantes, sin embargo, 2 combates ya estaban bastante igualados. ¿Coincidencia? Él pensó que no. Eres bienvenido a intentarlo. Kimimaro habló con indiferencia, sin ponerse a la altura de su insulto. Se estaba concentrando demasiado en mover sus huesos para crear una capa de armadura ósea reforzada con chakra debajo de su piel. Honestamente, ya habían peleado tantas veces, se preguntó cuando Tayuya se dio cuenta de que el truco para vencerlo de la manera más eficiente era atacar rápido y no darle tiempo para crear esta capa de armadura. Tayuya, por otro lado, pensó que tenía su armadura puesta desde que entraron a la arena, así que no se molestó en detener la broma inicial. Los ojos amarillos entrecerrados de cierto idiota pálido que le estaba perforando la nuca la estaban poniendo de los nervios. Necesitaba centrarse e insultar a Kimimaro parecía una buena manera de calmarse. Naturalmente, preferiría enviar una onda expansiva al pervertido pálido, pero él estaba actualmente en la caja de los Kage y enojar a Lady Pakura y Lady Ringo era un suicidio. Solo podía quejarse bajo su nariz sobre los idiotas pálidos con suerte antes de centrarse nuevamente en Kimimaro. Sabía que esta pelea sería un dolor de cabeza extremo. No solo tendría que contenerse hasta cierto punto, sino que Kimimaro no era el oponente más fácil de contrarrestar con sus habilidades. Bien, hagámoslo. Mientras ese pensamiento pasaba por su cabeza, Tayuya rápidamente levantó su flauta hacia su boca. Ella sabía que Kimimaro podía y esperaría durante horas y horas para que ella hiciera el primer movimiento, aunque solo fuera para obtener la ventaja inicial, ya que era un combatiente de corta distancia.
Peor aún, la armadura de hueso del bastardo casi no requería chakra para mantenerse porque estaba concentrada en su cuerpo, por lo tanto, el chakra no salía realmente de él para que él pudiera conservarlo. Por mucho que odiara darle la ventaja de la reacción, no tenía otra opción. Una vez trató de esperarlo y terminó mirándose fijamente durante 4 horas antes de que ella se quebrara y atacara furiosamente, gritándole a todo pulmón y varios insultos coloridos. 4 horas de su vida fueron totalmente desperdiciadas por ese bastardo. En el momento en que Tayuya comenzó a mover sus manos, Kimimaro también se disparó hacia adelante en un estallido de velocidad, desapareciendo de su lugar ante los ojos de la mayoría de la audiencia y apareciendo frente a Tayuya, con su brazo listo para atacar mientras un hueso afilado, parecido a una espada, era empujado fuera de su palma. Tayuya tenía mucha experiencia peleando con Kimimaro, por lo que esperaba esto y preparó su primer ataque en consecuencia. No entró en pánico por su cercanía. Simplemente sopló en su flauta, enviando una melodía a los alrededores, mientras observaba con el rabillo del ojo cómo la espada de hueso de Kimimaro se acercaba a su cuello. Kimimaro se esforzó hasta sus límites físicos, luchando contra ellos por un poco más de velocidad, pero instantáneamente se dio cuenta de que no era lo suficientemente rápido cuando una onda de choque apareció de la nada e impactó su estómago, doblándolo y enviándolo volando hacia la pared detrás de él a una velocidad que la mayoría de los Chunin tenían problemas para seguir con sus ojos. Tayuya notó que el cuerpo de Kimimaro creó una pequeña abolladura en la pared rodeada por una multitud de grietas de telaraña antes de que el impacto de su cuerpo contra la pared enviara el crepúsculo circundante al aire y le negara visibilidad. Resistiendo el impulso de chasquear la lengua, Tayuya sopló su flauta unas cuantas veces más, enviando onda de choque tras onda de choque a la nube de polvo, directamente al lugar donde Kimimaro debería estar incrustado en la pared. Fue una exhibición tan brutal que muchos ninjas en la audiencia hicieron una mueca a pesar de no poder ver a través de la nube de polvo. La pelirroja era claramente despiadada y se preguntaron si quedaría algo más que una mancha de sangre del chico Kaguya. Después de 20 ondas de choque, Tayuya finalmente detuvo su ataque y saltó hacia atrás unas cuantas veces para ampliar la distancia entre ella y el lugar donde aterrizó Kimimaro. Tampoco fue lo suficientemente lejos como para alcanzar la pared detrás de ella para dejarse algo de espacio para maniobrar si fuera necesario. El polvo comenzó a despejarse y el público esperaba con gran expectación, queriendo ver el estado de Kimimaro cuando el polvo comenzó a despejarse y la audiencia esperó con la respiración contenida, queriendo ver el estado de Kimimaro cuando Kimimaro surgió de la nube de polvo en un poderoso salto, dispersándola instantáneamente debido a su velocidad mientras volaba directo hacia Tayuya como una bala. Tayuya se vio obligada a arrojarse a un lado para evitarlo. Dio una voltereta en el suelo antes de usar el impulso de su cuerpo para ponerse de pie de nuevo, preparada internamente para defenderse de Kimimaro una vez más. Como predijo, Kimimaro aterrizó agachado al costado de la pared y usó su chakra como un resorte, impulsándose a dar otro poderoso salto mientras apuntaba la trayectoria de su salto para dirigirse hacia Tayuya. Ella era una luchadora de largo alcance mientras que él era un combatiente de corta distancia. Era natural que tuviera que ser agresivo en este intercambio si quería ganar. Esta vez, sin embargo, no tenía la ventaja de la sorpresa, y Tayuya estaba preparada para él. En el momento en que escuchó la melodía de la flauta, supo que era demasiado lento incluso antes de que la onda expansiva lo golpeara. Tayuya observó cómo Kimimaro se retorcía en el aire, pateando directamente hacia su onda expansiva, de alguna manera absorbiéndola con su patada. Maldita armadura de huesos. Tayuya gimió por dentro. A cualquier persona normal se le destrozarían los músculos con una onda expansiva así, pero no a Kimimaro. Él solo tenía que tener una habilidad que pudiera contrarrestar por completo su jutsu. Kimimaro terminó de patear la onda expansiva, lo que detuvo por completo su impulso y lo hizo caer de nuevo al suelo. No le dieron tiempo suficiente para comenzar a correr hacia Tayuya nuevamente. En cambio, tuvo que girar y golpear hacia adelante, interceptando otra onda expansiva enviada por Tayuya. Tayuya comenzó a crear una avalancha de ondas de choque con su flauta, enviándolas a Kimimaro desde todos los lados, obligándolo a girar y retorcerse, a veces interceptándolas, otras veces entrelazándose entre ellas, pero estaba evitando casi todo el daño, lo que definitivamente estaba molestando a Tayuya. Las ondas de choque eran prácticamente invisibles y Kimimaro tuvo que depender de su detección de chakra para localizar la dirección desde la que Tayuya atacaría. Para la audiencia parecía como si estuviera luchando contra un enemigo invisible y algunos civiles lo miraron raro porque pensaron que simplemente se había vuelto loco.
Los ninjas sospechaban del genjutsu en su mayor parte, principalmente por el arma elegida por Tayuya. Solo muy pocos notaron un indicio de lo que estaba haciendo. Orochimaru, por otro lado, no pudo evitar fruncir el ceño al presenciar la técnica para hacer ondas de choque con chakra en las ondas de sonido. Esta fue la razón por la que se retiró tan rápidamente cuando intentó atacar al equipo de Tayuya. El jutsu era muy interesante, pero le costó mucho encontrar una forma de replicarlo. De ahí el ceño fruncido. Pobre chico, no había forma de que se diera cuenta de que primero tenía que aprender genjutsu basado en sonido y luego transformarlo en ninjutsu. Después de todo, la mayoría de los ninjas creían que el genjutsu y el ninjutsu no eran mezclables. No ayudó que lo engañaran con éxito para pensar que Tayuya necesitaba su flauta para su jutsu. En la arena, Kimimaro ya había tenido suficiente de este ejercicio irritante, pero le costó encontrar una salida sin mostrar más de sus habilidades de las que se le permitían. Sabía que causar este nivel de ondas de choque era fácil para Tayuya y que podía continuar durante horas y horas. Durante sus entrenamientos en la villa del otro lado, ella generalmente arrasaba un pequeño bosque con el daño colateral de todas sus ondas de choque. Estas ondas de choque tenían el poder de apenas agrietar el suelo, no había forma de que pudieran afectar su cuerpo a través de su armadura de huesos. Tayuya también lo sabía claramente y solo estaba tratando de molestarlo. Sabía muy bien que él odiaba moverse más de lo necesario durante las peleas, sin embargo, aquí estaba ella obligándolo a bailar con sus ataques para no dar una indicación de cuán resistente es su cuerpo. Esto continuó durante unos minutos, Tayuya tratando de encerrar a Kimimaro en la defensa mientras Kimimaro trataba de encontrar una manera de salir de su apuro. Al público le encantó esta pelea. No eran ruidosos, en cambio, su atención estaba completamente atrapada mientras veían a la chica pelirroja tocando su flauta y al chico de cabello blanco tratando de defenderse de algún tipo de enemigo invisible. La única pista de que Kimimaro, de hecho, no se volvió loco, fue como el suelo debajo de él se agrietaba cada vez que chocaba con lo que sea que lo estuviera atacando. Uno pensaría que los espectadores se cansarían rápidamente de esta exhibición, pero, por el contrario, miraban con la respiración contenida para ver quién caería primero. La chica cometerá un error y dejará que el chico salga de este punto muerto o el chico se quedará sin energía primero. No podían esperar a verlo. No tenían idea de que los dos combatientes en la arena pudieran enfrentarse de esta manera durante horas. Kimimaro finalmente decidió doblar un poco las reglas a su favor. Dejó que una onda de choque se le escapara de la atención, haciendo que le rozara el hombro sin hacer daño, usándola para romper el ritmo de Tayuya. Ella lo tenía todo calculado a la perfección. Tayuya estaba de acuerdo, cada ataque cubría a otro y todos se entrelazaban en una enorme sinfonía, como a ella le gustaba llamarlo. Pero Kimimaro luchó lo suficiente para descubrir un pequeño fallo en su ingeniosa técnica. Ahora que uno de estos ataques coordinados fue ignorado, fue muy fácil simplemente sortear los restantes ya que su ritmo no estaba sincronizado con los movimientos de Kimimaro. Kimimaro sabía que muchos de esos poderosos ninjas que miraban esta pelea notarían que su cuerpo resistía la onda de choque sin ningún problema, pero ya no le importaba. Las ondas de choque de Tayuya no se sentían como un masaje para él. Cada golpe se sentía como si lo empujaran violentamente y, aunque era inofensivo para él, se sentía extremadamente irritante. Era como si lo estuvieran intimidando sin la capacidad de devolver el golpe y el pensamiento hizo que Kimimaro apretara los dientes con frustración. Claramente Tayuya estaba usando sus emociones en su contra porque sabía exactamente cómo se sentía acerca de estar en este tipo de situación. Kimimaro finalmente escapó del ataque de Tayuya. Por experiencia, sabía que esto significaría que Tayuya tendría que cambiar su melodía, lo que le trajo algunos momentos vitales. Esta vez, no sería demasiado lento. Los ojos de Tayuya se abrieron cuando Kimimaro aumentó su velocidad al límite permitido en una gran ráfaga. Su mente se quedó en blanco y su cuerpo reaccionó instintivamente, de todos modos, no tenía tiempo para pensar en un contraataque. Apartó la flauta de su boca y, como era lo único duradero que tenía a mano, la usó para bloquear la espada de Kimimaro que apuntaba a su cuello. La flauta se trabó con una espada hecha de hueso mientras los brazos de Kimimaro y Tayuya temblaban por el esfuerzo. Tayuya empujó cada vez más chakra hacia su brazo, perdiendo visiblemente este partido de fuerza mientras la espada de Kimimaro empujaba su flauta hacia atrás, acercándose a su cuello. Gruñó de frustración y conmoción por lo mal que se puso su situación de repente. Escapar hacia atrás obstaculizaría sus movimientos, le daría a Kimimaro la ventaja que tanto necesitaba y probablemente terminaría el encuentro.
Evadir hacia la derecha no era una opción debido a la fuerza que tenía que ejercer sobre su brazo derecho. Si lo intentaba, la espada de Kimimaro simplemente la atravesaría. Intentar huir bajo tierra sería una apuesta arriesgada. De cualquier manera, tendría que dejar de empujar contra la espada de Kimimaro por un segundo, y existía la posibilidad de que le cortaran una parte de la cabeza. Huir hacia arriba, eso requería más habilidad de la que se le permitía mostrar en este encuentro. Francamente, si pudiera mostrar todo su poder, este punto muerto sería un inconveniente fácilmente solucionable en el mejor de los casos. Pero no lo era. Su única ruta de escape factible era hacia la izquierda, pero realmente no podía saltar hacia ese lado porque su oponente claramente lo estaba esperando, sino directamente dándole la bienvenida a ese resultado. Solo una bala de hueso la esperaría si lo intentaba y le gustaba su cuerpo sin agujeros innecesarios. Bien. Ella gruñó descontenta con los dientes apretados y con fastidio escrito en toda su expresión. Me rindo. Era muy obvio que odiaba decir esas palabras, pero no había nada que pudiera hacer. No podía usar su flauta y tenía órdenes de no mostrar demasiado sus habilidades. Mostrar un jutsu fuerte que dependía de su flauta era aceptable. Demostrar que realmente no necesitaba su flauta y que podía causar ondas de choque mucho más fuertes que las que mostró en el encuentro, con cualquier tipo de sonido definitivamente no era aceptable. Dicho eso, Kimimaro también se estaba conteniendo mucho, así que no había nada de lo que Tayuya pudiera quejarse. O eso pensaba Kimimaro, demasiado satisfecho con su victoria para notarlo. En su satisfacción, Kimimaro olvidó una cosa vital. Tayuya era una kunoichi y su especialidad era el genjutsu y la manipulación del sonido. Mientras él escuchaba me rindo, la audiencia y el supervisor escucharon, que te jodan, imbécil. Debido a eso, relajó su cuerpo, pensando que ella ya se había rendido y fue entonces cuando Tayuya entró en acción, derribando el cuerpo de Kimimaro al suelo. Su espalda impactó contra el suelo cuando Tayuya se sentó a horcajadas sobre su pecho y detuvo el extremo puntiagudo y afilado de su flauta a 1 pulgada de su ojo izquierdo, preparada para atravesarle el cráneo en cualquier momento. Desafortunadamente para Kimimaro, sus ojos eran uno de los pocos puntos débiles de su cuerpo que no podía cubrir con su armadura de huesos. Kimimaro miró fijamente con asombro la expresión engreída y ganadora de la pelirroja cuando la comprensión hizo clic de repente en su mente. «Me engañaste», exclamó con exasperación e incredulidad, aún encontrando difícil de creer que cayó en un truco tan básico. «Bueno, tú, genio. Soy Kunoichi», Tayuya dijo secamente. Ella era la maestra del genjutsu. La mayoría de sus jutsus se basaban en engañar a la gente. Era ridículo como los ninjas siempre desconfiaban del genjutsu de alto nivel, sin embargo, caían en unas pocas palabras simples, simplemente porque esperaban que ella las dijera. Después de todo, ¿quién habría pensado que la chica descarada y grosera con temperamento furioso sería astuta, verdad? ¿Te rindes?, Tayuya preguntó alegremente, disfrutando inmensamente la situación, incluso dejando que la punta afilada de su flauta se acercara al ojo de Kimimaro lo suficiente como para que se sintiera extremadamente incómodo. Trató de retroceder, pero debajo de su cabeza había un suelo duro que impedía este curso de acción. Ya ni siquiera podía girar la cabeza por miedo a dañar su ojo. Kimimaro tragó saliva y se dio cuenta de que podía atravesar fácilmente a su chico. Ella estaba a horcajadas sobre su pecho y él podía expulsar sus afiladas costillas. Pero esto definitivamente haría que ella le atravesara el cráneo con la flauta. Tayuya era una kunoichi experimentada y sabía que podía hacer eso. Inclinó su flauta de tal manera que el impacto de ser atravesada haría que su mano bajara y griega. Kimimaro se estremeció al imaginar lo que quedaría de su cerebro después de eso. Básicamente, podía darse por vencido o suicidarse mientras esperaba matarla en el proceso. ¡Qué perra más aterradora!, pensó amargamente. Suspirando por dentro, aceptó que esta era su pérdida. Me rindo, dijo sin emoción y una sonrisa burlona apareció en el rostro de Tayuya por alguna razón. Kimimaro supo instantáneamente que no lo dejaría olvidarlo durante meses. Su futuro inmediato parecía muy sombrío de hecho. Bastante impresionante, ¿no le parece, Loro Tokage? Pakura miró astutamente a Orochimaru con el rabillo del ojo mientras una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Sí. Muy curioso de verdad. Orochimaru habló con interés descubierto, sus ojos sin apartarse de Tayuya. No prestarle toda su atención a Pakura era bastante descortés en esta situación, pero Orochimaru no podía preocuparse por la diplomacia. No cuando veía algo interesante.
Pakura, sin embargo, tomó esto como luz verde para tomar represalias sutilmente. Escuché que la chica alguna vez fue tu kunoichi. Pronunció con un regocijo apenas velado que se notaba en su tono. Esto naturalmente hizo que Okage, Raikage y Tsuchikage se interesaran en el tema, lo que provocó que intentaran escuchar a escondidas sutilmente. A Pakura no le importó y simplemente continuó. ¿Quién hubiera pensado que la chica se haría mucho más fuerte en tan poco tiempo después de dejar tu servicio, eh? Vaya coincidencia, ¿no crees? Al escucharla, Orochimaru frunció el ceño. Quería fruncir el ceño, mirar con enojo y definitivamente amenazar ingeniosamente a la mujer insolente, pero no podía permitir que sus emociones se desvanecieran. No frente a los otros Kages. Por eso tuvo que conformarse con un pequeño ceño fruncido. Sin embargo, no estaba dispuesto a responder la pregunta de Pakura. Solo la miró sin palabras, apenas ocultando su hostilidad con su mirada inexpresiva y sin diversión mientras intentaba desempeñar el papel de víctima en este ping-pong verbal. Por supuesto, este papel le venía bien por el momento. No creía que pudiera evitar arremeter verbalmente si abría la boca ahora. No importaba lo calmado que intentara permanecer, la prueba de que no había manejado bien el entrenamiento de Taiyu ya estaba justo frente a él. Sin embargo, lo que realmente lo enojaba era el hecho de que no veía su potencial. La descartó demasiado rápido y pensó que sabía todo lo que había que saber sobre sus habilidades. Que le demostraran que estaba equivocado, le dolía el ego como el infierno. Cuando Pakura se dio cuenta de que Orochimaru no iba a responder, chasqueó la lengua. Che. No eres divertido. La decepcionó que la gran serpiente mala mantuviera la calma. Podía entender por qué Tsunade vino a causar problemas durante el último descanso entre los partidos. Estos descansos eran aburridos como el infierno. El problema era que ninguno de los 5 Kages estaba de humor para charlas triviales. La tensión entre ellos era palpable, incluso si pretendían que no existía y actuaban como si nada estuviera mal. Solo un movimiento total. Sin embargo, Ron no se daría cuenta del descontento. Desafortunadamente, Ringo estaba sentado al otro lado de la caja de los Kage, por lo que esa tampoco era la solución al aburrimiento de Pakura. Afortunadamente, Shikaku, sin saberlo, acudió a su rescate. Pensé que la chica era Genin de Uzusio. ¿Dices que trabajó para Orochimaru en el pasado? ¿No le preocupa a Uzusio la traición? Preguntó con curiosidad. Su voz no delataba sus intenciones. No había acusación ni desaprobación. Solo pura curiosidad. Oh. No. Por lo que sé, Uzusio está bien con su pasado. Están completamente seguros de que sus lealtades pasadas son cosa del pasado. Exclamó Pakura, demasiado feliz para explicar mientras ignoraba la mirada tormentosa y descontenta de Orochimaru. Incluso tuvo que inclinar la cabeza hacia abajo para esconderla debajo de su sombrero. Pakura sonrió levemente y continuó. Honestamente, Suna tiene algunos acuerdos comerciales con Uzusio, así que por eso sé sobre la chica. Aparentemente era un diamante en bruto. Solo un idiota completamente descerebrado desperdiciaría su potencial. Ella agitó su mano despectivamente de izquierda a derecha frente a ella. Ringo resopló ante la disposición alegre de Pakura mientras pronunciaba esas palabras. La mirada de ira que destellaba en los ojos de Orochimaru era simplemente demasiado divertida para ignorarla. Raikage y Tsuchikage también parecían entretenidos a pesar de que intentaron ocultarlo y pretendieron que no escucharon nada. Definitivamente no se unirían a la conversación. La chica pelirroja era fuerte, pero considerando que su estilo de combate dependía de su flauta, en sus mentes no era una amenaza tan grande como Kazekage la estaba haciendo parecer. Tampoco era tan impresionante. Se consolaron con la idea de que tenían a alguien más talentoso en casa y ese era el final de ese asunto para ellos. Desafortunadamente para Pakura y Shikaku, su charla sobre Taiyu ya terminó abruptamente cuando Ayate anunció el final del descanso y comenzó a anunciar el próximo encuentro. El tercer encuentro será entre, ¿por qué tengo que hacer esto?, murmuró Anko petulantemente para sí misma mientras sacaba un cuchillo del cuello de su reciente víctima, un ninja de Otogakure sin nombre que desafortunadamente estaba patrullando el área alrededor de su campamento escondido. Solo exigí ver a mis lindos subordinados pelear. ¿Por qué Lady Tsunade tuvo que sacar su personaje de vieja bruja aterradora y gritarme hasta que accedía a hacer esto? Hizo un puchero infantil. Nunca pensé que fueras del tipo autocompasivo, dijo Kakashi en voz baja con una alegría falsa en su tono mientras aterrizaba en la rama del árbol junto a la de ella. ¿No obtendrías la experiencia completa una vez que tu clon de sombra en la arena desaparezca? No tengo idea de por qué eres tan melodramático.
¿Ya es ese momento del mes? Vete a la mierda, ataque, Siseo Banco, consciente de mantener su tono bajo mientras sus mejillas se enrojecían ligeramente. Su mirada nada divertida, sin embargo, le dijo a Kakashi lo suficiente. Sabía que estaba en serios problemas una vez que regresaran de esta misión. Pero, no estaría en contra. Kakashi le sonrió victoriosamente con los ojos. Como se estaban escabullendo hacia el campamento enemigo, Anko no podía golpearlo ni gritarle. Tenía que aprovechar la situación al máximo, sin importar las consecuencias. Al menos tenía suficiente presencia mental para alejarse de ella sin esperar su respuesta. Burlarse de Anko ya era ridículamente peligroso para su buena salud. No había necesidad de exagerar. Anko observó con los ojos entrecerrados la espalda de Kakashi que se retiraba, antes de sonreír. El bastardo realmente merecía su rango. Tenía bolas de acero. Incluso después de tantas palizas de ella, todavía no se acobardaba y de vez en cuando lo demostraba. Bueno, supongo que trabajar con él no sería interesante de otra manera, pensó y reprimió su impulso de sacudir la cabeza. Lo ignoraré por ahora. Su grupo aún tenía que destruir 2 campamentos ocultos para acabar con los 7 que le habían asignado. Se preguntó cómo se vería la expresión de Orochimaru cuando se diera cuenta de que no habría refuerzos que vinieran desde fuera de Konoha. Lo único en lo que puede confiar una vez que el plan de Lady Tsunade Ishikaku tenga éxito serán los ninjas Oto que se infiltraron en Konoha disfrazados de civiles, pero también había un plan para eso. A veces, Anko se preguntaba si la verdadera serpiente del equipo Sannin no era Lady Tsunade. Definitivamente no usaba mucho su astucia, pero cuando empezó, Anko sonrió tímidamente, recordando la estrategia de batalla simple pero eficiente que se les explicó a las unidades Anbu y a algunos Jonins leales que participaron en esta misión secreta de exterminio de Otonin. Tengo que terminar esto pronto si quiero estar de regreso en Konoha para el enfrentamiento final con Orochimaru. De ninguna manera dejaré que alguien más que yo lo mate. Y con eso, saltó tras Kakashi, sus ojos brillando con una determinación despiadada. Ese día los bosques alrededor de Konoha estaban manchados de sangre pero su paz permaneció intacta. Estos rastreadores y asesinos de la aldea Uzushio son un grupo bastante aterrador. Me pregunto cómo Lady Bakura logró que nos ayudaran con esto. Sasori se quejó en voz baja mientras caminaba junto a Shunriku al mando de una unidad de 200 titiriteros de Suna que actualmente estaban caminando por las montañas. 200 era un número pequeño para un ejército, pero se utilizó una enorme cantidad de esfuerzo, planificación y recursos para que pasaran desapercibidos. Eso solo fue posible porque cada uno de estos 200 titiriteros era un ninja de nivel Jonin. También había una división de usuarios de Tessenjutsu compuesta por los mejores usuarios de viento de Suna, que sumaban 150 en total y venían de una dirección diferente y 100 mejores Anbu que tomaban otra ruta hacia su objetivo. Si esto sale mal, estaremos muy jodidos. Sasori gimió mentalmente. Se encontraban en lo profundo del territorio enemigo y sus números no llegaban ni a los 500. La confrontación directa definitivamente no estaba sobre la mesa, pero si todo salía como estaba planeado, su victoria estaba asegurada. Pensó que llegar a su objetivo sin ser notado sería la parte difícil, pero, ¿acaso importa? Shunriku sonrió. Apenas podemos notar su presencia e incluso entonces es porque sabemos que están aquí, matando a todas las patrullas cercanas. Están haciendo un trabajo terriblemente bueno considerando el terreno. Y yo que pensaba que es Kirigakure el que se enfoca en este tipo de cosas. Es bueno que solo estén escoltando a nuestra fuerza y ayudándonos a pasar desapercibidos. Dejarlos pelear nuestras batallas demasiado sería un golpe a nuestro orgullo como ninjas de Suna. HMPH, solo quieres probar tus nuevas marionetas controladas a distancia. Sasori chasqueó la lengua antes de murmurar inaudiblemente. Qué suerte la mía de trabajar para esta maniática de las batallas y fanática de Suna. Realmente lo estaba cabreando una persona como esta, una persona sin sentido para el arte era la mejor titiritera de Suna. Pero tuvo que admitir a regañadientes sus habilidades y, a regañadientes, darle el debido respeto. Puede que no le guste ser el número 2, pero, la perra era demasiado buena con sus marionetas. Solo podía soportarlo por ahora, decidió despejar su cabeza de asuntos innecesarios. Solo una montaña más y alcanzarían completamente su destino y su objetivo, y Wagakure se haría visible. Pero realmente, ¿en qué estaba pensando Tsuchikage, tomando una fuerza considerable de su aldea para ayudar a la invasión de Orochimaru a Konoha? Prácticamente estaba rogando que lo invadieran a cambio.
Los 21 espadachines de Kirigakure estaban reunidos en una casa en el área residencial de Kumogakure. Cada uno de ellos se infiltró en la aldea a su manera, haciendo un juego para ver quién podía entrar más rápido y con el menor alboroto. Cuando la gente veía a alguien como Zabuza, nunca pensarían que sería bueno en esto y, honestamente, la mayoría de los espadachines de Kiri eran iguales, cada uno con su propia peculiaridad extraña que los haría notar entre la multitud, pero, era demasiado fácil olvidar que Kirigakure se enorgullecía de sus asesinos. Todos los miembros de los espadachines de Kirigakure dominaban el arte del asesinato. Infiltrarse en Kumogakure resultó un poco complicado, pero al final, todos lo lograron. A diferencia de Pakura, Ringo hizo las cosas a su manera en su aldea. Mientras que Pakura intentó crear un ejército de ninjas que pudieran trabajar juntos como una unidad cohesiva, Ringo mantuvo la vieja idea de las unidades especiales y apoyó al espadachín de Kirigakure, utilizando una posición entre ellos como recompensa y reconocimiento para los mejores de Kirigakure. Para cada uno de ellos, creó una espada especial. Bueno, excepto aquellos que empuñaban una de las 7 espadas originales como Raiga Kurosuke, que luchó con los otros espadachines y demostró ser el más fuerte de ellos a pesar de ser un recién llegado. Por lo tanto, se ganó el puesto de líder. Entonces, ¿finalmente nos dirás nuestra misión? Dudo que tuviéramos que entrar en Kumo solo para tener un concurso de medición de penes entre nosotros. Zabuza preguntó y miró a Raiga, expresando los pensamientos de cada uno de los miembros del grupo. No les habían dicho de antemano cuál era su misión. La ideología de su aldea podría haber cambiado drásticamente, pero Kirigakure todavía veía a sus ninjas como herramientas. Simplemente dejaron de sacrificarlos imprudentemente por cada pequeña ganancia desde que Ringo se convirtió en el Mizukage. Eso significaba que los espadachines de Kirigakure sabían que la misión que tenían por delante era completamente manejable para su nivel de habilidad. Ringo nunca les dio una misión que no pudieran cumplir. Pero eso no significaba que estuvieran informados de detalles que no necesitaban saber. En este caso, se les mantuvo en la oscuridad para evitar la fuga de información y, honestamente, estaban bien con eso. Era solo una parte de su trabajo. Raiga se rió entre dientes. Impaciente como siempre, Zabuza. Sin embargo, esta misión será de tu agrado. Simplemente debemos causar caos y sabotear las instalaciones importantes de Kumo. La habitación descendió abruptamente a un silencio ensordecedor. ¿Hablas en serio? Zabuza habló primero. ¿Solo los 21 de nosotros? Estaba bastante incrédulo. Esto sonaba demasiado como una misión suicida. Aún así, por lo que estaba viendo en la expresión de sus compañeros, se sentían exactamente como él. Absolutamente emocionados por este tipo de desafío. No dudaba que su rostro lucía exactamente la misma sonrisa que el de ellos. Sí, Raiga confirmó mientras se acercaba a la mesa en el medio de la habitación y sacaba un mapa de un pergamino de almacenamiento. Raikage está en Konoha junto con algunos de sus ninjas más fuertes. Sonrió y comenzó a señalar lugares en el mapa. Nuestra división ninja cazadora, los pesos pesados del ninjutsu y los especialistas en genjutsu de niebla ya están acampados alrededor de Kumo. No me preguntes cómo. Los maestros del sello Uzusio aparentemente son muy astutos. Eso es todo lo que sé al respecto. De todos modos, solo somos una distracción antes del ataque principal. Entonces, ¿estás contento con esta misión? Obviamente estaba hablando con todos los que estaban reunidos en la sala, no solo con Zabuza, pero por sus expresiones era evidente. Jeje. Un montón de cabezas de músculo. Por supuesto que están felices, Raiga resopló por dentro. Esta misión es peligrosa, pero no lo haríamos de otra manera. Después de todo, a los espadachines de Kiri les encantaba la emoción de su profesión. Nadie permanecía cuerdo después de alcanzar su nivel de poder. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.